Pasa a vosotras, mis amadas hermanas, soy Diana Delgado, de la localidad de Tehuacán. Me tocó la clase del día de hoy que se titula Educando en Casa. Es una clase muy sencilla de estudiar, pero que conlleva mucha responsabilidad y muy difícil de poner en práctica delante de nuestro Dios, delante de nuestros hijos y delante de la sociedad. Por eso nuestro objetivo nos menciona que debemos saber la importancia de nuestras acciones, de nuestra conducta y nuestro comportamiento dentro de la familia, dentro del núcleo o seno familiar, ya que éstas influyen o repercuten en la educación de nuestros hijos, en su conducta. Por eso debemos tener cuidado de estas acciones. Nuestra lectura bíblica y texto de memoria lo encontramos en San Juan 5, 19 y 20, que dice lo siguiente. Respondiendo entonces Jesús, díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Nos pone como ejemplo aquí la vida de nuestro Señor Jesucristo, y lo que Él hablaba o decía no era decir y lo había aprendido de su Padre. Y nos lo confirma en San Juan 8:28, que dice: díjole pues Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Siendo nuestro Dios ejemplo para Jesús, y Jesús tomando todo lo que Dios le enseñó, eso también nos enseña lo que debemos hacer para con nuestros hijos. Nuestro material exegético nos habla en primer plano de la honestidad como una virtud, que nos hace manejarnos con integridad, con verdad, con juicio, con justicia, siguiendo el camino del bien, el camino mostrado por nuestro Dios. Dice, pero todo esto para que no engañemos a nadie, pero sobre todo a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos coherentes en nuestro pensar con nuestro actuar, no siendo como los fariseos. Nos lo menciona en San Mateo 23:3, que dice que todo lo que ellos decían guardásemos, pero no conforme a sus obras, porque decían y no hacían. Esto lo debemos tener mucho en cuenta, que debemos ser coherentes. Nos menciona un texto en 2 de Corintios 8:21 que dice que procuremos hacer las cosas honestas no solo delante de Dios, mas aún delante de los hombres, y nos lo confirma en Romanos 12:17. Dice que procuremos hacer lo bueno delante de todos los hombres. Nos habla también de que la base de la sociedad, como todos sabemos, es la familia, y que en ella se educa, en ella se enseñan los valores y las virtudes para comportarnos. Ahí se enseña el amor incondicional, la bondad, el afecto, la honestidad, la justicia. Estos valores y virtudes son necesarias para comportarnos de forma correcta, para crecer y para ser felices. En el mundo incluso también lo saben, porque hay un libro muy famoso que se llama Los 4 Acuerdos para ser felices. Y el primer punto que menciona es el ser honesto. ¿Y qué quiere decir esto? El ser coherente. Como ya mencionamos, el ser coherente en nuestro pensar con nuestro actuar. Aquí nos da un texto en donde nos pone de ejemplo a nuestro padre Abraham en Génesis 18:19. Dice: mandó Abraham a sus hijos y a su casa que siguiesen el camino de Jehová con juicio y con justicia. Asimismo nos menciona en Deuteronomio 4:9: guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no olvides lo visto ni se aparten de tu corazón. Que siempre debemos de guardar todo lo aprendido en las escrituras de nuestro Dios. ¿Y qué es todo esto de los valores y las virtudes? ¿En dónde lo aprendemos? Nos lo enseña San Pablo en Gálatas 5:22 y 23. Son los frutos del Espíritu: paz, bondad, benignidad, gozo, templanza, tolerancia, mansedumbre, etc. Dice que contra tales cosas no hay ley. Y en Colosenses 3:12 nos dice San Pablo: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de mansedumbre y de tolerancia. Así pues, todo esto lo debemos aprender para no solo aprender, sino ponerlo en práctica para que seamos ejemplo a nuestros hijos. ¿Cómo se educa la honestidad? Esta debe efectuarse de padres a hijos. Debe enseñarse y no como una conducta de vez en cuando, sino de forma cotidiana. De igual forma la deben enseñar los abuelos y los tíos. Todo esto de los mayores hacia los más pequeños.
porque esto los va forjando como personas, les va formando su carácter. Nos da un consejo en Deuteronomio 6:6-7, que dice: estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a ellos, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Dicen que la mejor forma de educar es por medio del ejemplo. Esta regla de vez en cuando se rompe porque hay padres malos e hijos buenos, pero, pero es en general. Si educamos con el ejemplo, ellos aprenden. Dice que es la mejor forma de enseñar y que la debemos de hacer clara y directa, no con grandes sermones o con regaños o grandes discursos, sino de forma sencilla. Nos dice en Tito que todo tiempo mostrando buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad. O sea, que seamos íntegros, que seamos honestos. Y ellos imitarán y aprenderán. En tiempos atrás, con una mirada, porque no, yo creo que son pocos los que ahora lo hacen, pero antes nos miraban nuestros padres y sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer. Sabíamos interpretar esas miradas que nos hacían nuestros padres para saber comportarnos. Nos da un ejemplo en Números que dice nuestro Padre Dios: boca a boca hablaré con él y no en figura, y verán la apariencia de Dios. O sea, de forma directa y sencilla. En Filipenses 3:17 nos dice Pablo que seamos imitadores de ellos y que miremos a los que así se conducen. Y en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Que aprendamos de ellos, de los hombres del ayer que eran íntegros. ¿Cómo inculcar la honestidad? Pues se debe enseñar a decir siempre la verdad, pero esa verdad que no dañe, que no incomode a otro ser humano, que no dañe, que no lastime. Debemos enseñarles también a cuidar lo que les prestan y a devolverlo de forma íntegra. A ser honestos, esto les permitirá que sean considerados como personas de respeto, de ética, confiables. En Filipenses 4:8 nos menciona que qué es lo que debemos aprender. Dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo aprendido, lo recibido, lo oído, lo visto, esto haced. Pero no las cosas malas, sino las cosas buenas, las cosas que son para crecimiento espiritual. ¿Cómo estimularlos para llevar a cabo esta honestidad, para ser íntegros? Pues debemos premiarlos cuando ellos actúen bien, debemos reconocerles con un abrazo, con un elogio, con un paseo, con unos juegos. Esto los refuerza como seres humanos y les eleva su autoestima. ¿Cómo practicar la honestidad, la integridad, la credibilidad y la sinceridad? Pues como ya lo mencionamos, siendo coherentes en nuestro actuar con nuestro pensar. Y de ahí se derivan infinidad de virtudes o cualidades. Dice: ser honestos, mostrarnos sin engañarnos a nosotros mismos y mucho menos a los demás, ser leales, ser responsables, ser cumplidos, ser razonables, ser justos, ser rectos, ser bondadosos, con ética, con moralidad. Incluso menciona que siendo limpios en nuestra persona, siendo acomedidos, trabajadores, sobre todo no siendo abusivos con quien nos da esa confianza y esa honestidad, siendo equitativos, no tramposos y mucho menos mentirosos. Somos ejemplo para nuestros hijos y para la sociedad, porque conocemos la palabra de Dios y si nos mostramos de tal forma es lo que hemos aprendido de nuestro Padre Dios. Espero que me haya dado a entender, hermanas, y que esta escuela sea para crecimiento espiritual de todas y cada una de nosotras. Pasa a vosotros.